El 13 de junio inició un paro convocado inicialmente por Leonidas Issa, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, paro al cual se sumó el Frente Popular de la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, colectivos feministas y productores bananeros. La idea inicial era trancar las vías de acceso principal a la ciudad capital, pero conforme avanza el tiempo, aquellos quienes apoyan el paro de manera activa se han ido manifestando en diversas zonas, incluyendo el centro de la capital. Leonidas fue detenido el 14 de junio por presunto delito de paralización de un servicio público, hecho que llevó a que miembros de la CONAIE publicaran un llamado a la radicalización de la protesta. Luego de un día fue puesto en libertad con medidas sustitutivas. Por otro lado, el presidente Lasso ha expresado su postura de mano dura contra aquellos que quieran paralizar el país. Ha llamado a la unidad, al trabajo y a la lucha contra la inseguridad. Pero ¿por qué un paro? Si según Cedatos, para los primeros 100 días de gobierno, el presidente Guillermo Lasso contaba con una aprobación del 74.3%, pese a que tuviera que gobernar prácticamente por decreto al tener la mayoría del poder legislativo en contra. Pues las razones principales son el encarecimiento de la vida, los recursos económicos para el sector educativo y de salud, el alza en el precio del combustible, entre otros. Pero ahora vayamos desde un breve análisis macro a lo micro, basándonos en algunas cifras. Recordemos que el crecimiento económico de la región en el 2020 fue del menos 7.3%. La deuda pública creció desde el 58% en el 2019 hasta el 72% en el 2020. En 2020 se perdieron más de 26 millones de empleos. Superamos los 200 millones de personas en situación de pobreza y los 90 millones en pobreza extrema, como también el cierre de más de 2.6 millones de empresas. Según el Banco Central del Ecuador, en el año 2020, producto de la crisis por la pandemia, hubo una pérdida de más de 532.000 empleos y una pérdida total que representa el 16.6% del Producto Interno Bruto. Para el presente año 2020, el Banco Mundial proyecta que el PIB del Ecuador crecerá alrededor del 4.3%, apenas logrando revertir la pérdida acumulada. Por si fuera poco, se le suma la guerra en Ucrania, cuyo conflicto afecta a Ecuador principalmente en desvío en exportación, problemas en la cadena de pago, encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas por la devaluación de rublo e inconvenientes en el abastecimiento de insumos, lo cual afecta a la población ecuatoriana en general. Pero al no ver las raíces del problema, sino su impacto directo en el bolsillo, busca reaccionar de manera conjunta en las calles contra el gobierno de turno como encargado de los asuntos públicos. Pues el presidente tiene razón al expresar que el país apenas entra en una reactivación económica post-pandémica y que no es momento para volver a paralizarse. Pero un sector de la población se está viendo fuertemente afectado y es lógico que busque la presión popular ante algún intento de negociación sin acuerdo, sin mencionar aspectos políticos que estos escenarios se mueven tras el telón. Para nadie era un secreto que los gobiernos entrantes tendrían un gran reto que asumir. Pues bien lo dice Sanabuja en su último libro. Asimismo se consideran las restricciones que enfrentan los países latinoamericanos para avanzar hacia una transición que con inclusión encare el cambio climático y los retos pandémicos en varios niveles, debido a la escasez de recursos, al endeudamiento y a las necesidades que tengan un mayor acceso a la liquidez internacional.